Bueno, como les decía, este tema ya muchos lo vieron, ya muchos lo conocen, pero considero importante repasarlo, ¿ya? Repasarlo y que recuerden esto, que es algo sencillo, pero que es importante tenerlo fresco, ¿verdad? Que son las tablas dinámicas, ¿ya? Eh, Todo se basa en cuando usted ya está en el trabajo, normalmente, como siempre le he dicho, quizás uno de los software que siempre va a usar es Excel. Ya, trate la manera de aprender a Excel bastante. Aquí no vamos a ver cuestiones de fórmula, gráficas y todo eso que se supone que es un Excel bastante básico. Aquí yo tomo de un libro que es un Excel intermedio y avanzado, ¿ya? Se supone que lo que estamos viendo es solo que iniciamos como al contrario, ¿verdad? Empezamos viendo un poco de programación que en hoja de cálculo, aún lo básico, pero que es prácticamente lo más avanzado en Excel. La vez pasada vimos todas las partes de herramientas de análisis de hipótesis, que es un Excel intermedio. Y hoy vamos a ver también tablas dinámicas, que para mí es básico intermedio esto, ¿verdad? Porque es bastante sencillo, pero que es bueno entenderlas, ¿verdad? Es bueno entenderlas, interpretarlas y lo importante de todo esto es ir creando una capacidad de análisis de la información que yo genero en una tabla dinámica, ya una información o una gráfica que represente algo. A mí me gusta siempre, ya sean las pruebas o ya sean los exámenes, le pongo una tabla y le digo, haga una tabla dinámica que arroje información importante. ¿Ya? Y ahí los dejo a su criterio, que a su criterio saquen una tabla dinámica con gráficas y todo que, que, que arroje información importante. Y muchas veces pueden usar la herramienta, pero la interpretación de los datos no dice nada, o la gráfica que utilizan no dice nada, porque nos pueden enseñar a hacer una gráfica en Excel, y todos lo sabemos hacer, ¿verdad? Insertar la gráfica, pero muchas veces usamos tipos de gráficas que no son adecuadas a los datos, ¿ya? Ya me ponen un porcentaje representado por una gráfica de corrida, por ejemplo, que realmente no es lo más adecuado, ¿verdad? ¿Ya? O una tendencia en el tiempo y en una gráfica de pastel, ¿verdad? ¿Ya? En eso ayuda mucho el software Minitab que vimos anteriormente, ¿verdad? En la parte de graficar datos estadísticos. Y en las bases de datos de eso se trata, ¿verdad? Graficar datos estadísticos. Entonces, más de la importancia de entender las herramientas, es bueno que usted también vaya adquiriendo esa capacidad de análisis a la hora de representar datos, qué información puede ser importante y cómo graficarla, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el ingeniero debe caracterizarse por eso, por trabajar ordenado, por trabajar de buena forma, bien presentable, ¿verdad? ¿Ya? Y con datos que arrojen información importante. Y ese manejo de bases de datos es la que nos lleva a utilizar esta herramienta. Dice. Cuando trabajamos con bases de datos, generalmente debemos realizar diferentes análisis de su contenido. ¿Ya? Para esto necesitamos resumir y ordenar la información según distintos objetivos. Eso es lo que normalmente nos piden y lo que normalmente las hojas de cálculo se prestan para eso. Tengo una gran cantidad de información, así como ustedes, por ejemplo, ya hicieron en algún momento un formulario para ingresar datos, que por cierto la tarea del tercer periodo esa va a ser, ¿verdad? La misma tarea que han venido haciendo este, a través de DFD, ahora en el tercer periodo la van a realizar este, a través de formularios de Excel. Es decir, todo lo que ustedes pusieron en su DFD ahora lo van a convertir a formularios de Excel donde toda la información que generen esos formularios, según cómo lo hicieron, así van a guardar esa información dentro de hojas de cálculo. Eso es la tarea del tercer periodo. Entonces, a partir de eso, toda la información se va guardando en las hojas de cálculo, en las hojas, ¿verdad?
Muchas veces es necesario resumir y ordenar. Si bien podemos hacerlo mediante diferentes herramientas, dice que ofrece Excel, esto puede resultar bastante complejo, principalmente en caso de tener mucho registro, ¿verdad? Hay bases de datos exageradas, ¿ya? Este, hay software, por ejemplo, ERPs o de repente MRPs que generan grandes cantidades de información porque son bases de datos, ¿verdad? Por ejemplo, la de un inventario, ¿ya? Donde están todos los productos que se fabrican dentro de una empresa, por ejemplo, ya sea productos en proceso, productos terminados, materias primas, etcétera, con todos sus códigos. Entonces se vuelven grandes cantidades de registro y muchas veces es necesario realizar análisis y resúmenes en función de esos datos. Una alternativa de gran utilidad en estos casos son las tablas dinámicas, dice, ¿no? Para eso sirven las tablas dinámicas, ¿verdad? Imagino se está acordando usted de todo esto. Las tablas dinámicas nos permiten generar un informe que resume y ordena la información contenida en una base de datos, de modo que nos facilita el análisis de su contenido, ¿ya? Perfectamente a través de fórmulas, a través de selección de datos, ordenamiento de datos. Yo puedo hacer todo esto en Excel, pero para eso se crearon las tablas dinámicas, ¿verdad? Con el objetivo de crear tablas de forma rápida, sencilla, en las cuales arrojan la información que uno quiere ver de una gran cantidad de datos de información. ¿Ya? Una tabla dinámica dice, es una herramienta más poderosa de Excel, dice, pero que también es una de las características que más usuarios de Excel se sienten intimidados a usar. Es tan sencilla, es una herramienta muy poderosa, muy potente, porque facilita mucho el trabajo, ¿ya? Pero muchos no las ocupan o muchos no se acuerdan ni cómo hacer una tabla dinámica, ¿ya? Entonces eso es de tenerlo bien presente. Acuérdese que usted como ingeniero, yo siempre se lo he dicho, el objetivo de esta materia también es que usted se vuelva más eficiente, ¿ya? Se vuelva más productivo en su trabajo, ¿ya? Brindarle algunas herramientas las cuales hagan que usted su trabajo a la hora que esté trabajando, ¿verdad? En una empresa lo haga de forma más eficiente, utilizando un software estadístico, un software para gestión de proyectos, haciendo una aplicación en una hoja de cálculo a través de formularios para llenar una base de datos, ¿ya? Bueno, y vamos a ver algunas otras herramientas, ¿verdad? Que hemos visto, por ejemplo, de Excel, de escenarios, hipótesis, etcétera, ¿ya? Pero el objetivo de todo esto es que usted se vuelva productivo, ¿ya? En su trabajo, que pueda hacer las cosas rápido, ¿ya? Y de una buena forma. Esa es la idea de esto, ¿ya? Por eso yo, mire, ya me han pasado a veces currículum, casualmente algunos ex alumnos, bueno, no son tal vez compañeros de ustedes, pero ex alumnos que en el currículum, por ejemplo, y casualmente ha llegado a mis manos los currículum y le han puesto ahí experiencia en DFD, ¿verdad? No, eso no lo ponga, ¿verdad? DFD no es un software que, este, que digamos usted en alguna empresa, hey, sabe usar DFD, usted, no, hombre, contratemos. No, ¿verdad? Eso no lo ponga, ¿verdad? No, no por llenar para que vea más líneas ahí en el currículo, ponerle DFD 1, DFD 1.1, 1.2, no, ¿verdad? No se trata de eso. Ni tampoco póngase ahí que Excel sé usar formularios y no, Excel avanzado y ya, si es que lo maneja y no le hicieron las prácticas, por lo menos Excel intermedio a un nivel, ya. Pero sí hay software que le pueden servir, ¿verdad? Que es bueno colocarlos ahí en el currículum, ¿verdad? Como Project, como un Visio, como un Minitab, que son software eh, estadístico. Lamentablemente, a veces muchas empresas piden, por ejemplo, SAP, cosa que sí no logramos ver porque no tenemos licencia ni nada de eso para ver SAP o ver alguna ERP. Sí vemos algo bien general de las ERP, pero cada ERP es única. Cada ERP es única. Y muchas empresas están usando SAP. Lamentablemente eso sí no lo vemos, pero vemos más o menos una idea de qué es SAP o qué es las ERP. Pero esa es la idea de esto, es la idea
de todas estas herramientas. Y en el caso de las tablas dinámicas, eso es también. Y muchos, dice, usuarios, aunque es una herramienta sencilla, no saben ni que existe. Las tablas dinámicas te permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información, ¿ya? Con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas, se formará un reporte. Así de fácil es esto. Bueno, y me puse a leer y siempre me gusta que lean, ¿verdad? Para que no se aburran. Por cierto, fíjense que últimamente me he estado dando cuenta que muchos de ustedes, aunque están en clase, no prestan atención, ¿verdad? ¿Ya? Porque me preguntan cosas que les he dicho en clase muchas veces, ¿va? Y se las sigo diciendo y se las sigo diciendo. Y casualmente en WhatsApp, y miren, ingeniero, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y esto, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Cosas de tareas, cosas así. Entonces, eso me llama bastante la atención porque me deja mucho la sensación que algunos pueden entrar y no prestar atención, ¿verdad? Entonces, trate la manera también de prestar atención. Vamos a que nos ayude alguien aquí a leer. Vamos a ver de los que no están aquí en las eh, dos. Gabriel Alberto, está por ahí Gabriel Alberto Godínez, creo que es, ¿verdad, Gabriel? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Gabriel. Ayúdenos a leer, pues, para que no se aburra aquí. Bueno, funcionamiento de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas en Excel permiten agrupar datos en una gran cantidad de maneras diferentes para poder obtener la información que necesitamos. Supongamos que tienes una tabla de datos que contiene mucha información sobre las ventas de la compañía, entre las cuales se encuentra una columna con los productos de la empresa, también la ciudad donde se vende, las ventas correspondientes para cada ciudad. ¿Ya conoce usted las tablas dinámicas, Gabriel? Sí, sí, en Introducción a la Ingeniería vimos un poco. Sí, todavía se acuerdan de eso, ¿verdad? Fácil, pero lo vamos a ver rápido. Ok, gracias, Gabriel. Bueno, Sí, ¿verdad? Entonces, como dice acá y como ustedes lo recuerdan, las tablas, normalmente los registros están dados así, ¿verdad? Es decir, usted tiene una hoja de cálculo. Por ejemplo, la forma de almacenar a través de los formularios era de esta forma, ¿verdad? Es decir, producto, país, estado, ciudad, venta. Esta es la información que el usuario introduce, por ejemplo, a través de un formulario. Y se van guardando en los famosos registros, ¿verdad? Cada una de las líneas representa un registro, ¿ya? Sucesivo hacia abajo, ¿ya? Entonces, eso es lo normal que usted tiene, digamos, dentro de una base de datos. Ahora, te han solicitado un reporte con el total de ventas por ciudad y el total de ventas por producto, ¿ya? Así que lo que necesitas hacer es sumar las ventas para cada ciudad y sumar las ventas para cada producto para obtener el reporte, ¿ya? Entonces, normalmente en los registros hay información repetida, ¿ya? Información repetida que a través de una tabla dinámica se puede separar en función de algún criterio específico, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice sumar las ventas para cada ciudad, ¿ya? Y para cada producto y obtener un reporte, es decir, la cantidad de ventas totales por producto y por ciudad. Entonces son los criterios que yo deseo, pero posiblemente haya muchos registros donde, por ejemplo, se hicieron muchas ventas en la ciudad de Santa Ana, por poner un ejemplo. Hay muchos clientes de Santa Ana, entonces aparece en Santa Ana la venta tal, en Santa Ana la venta tal. Entonces, claro, los registros normalmente se ingresan a través de un formulario, no necesariamente todos en orden, voy a ingresar todos los de Santa Ana, ¿no? ¿Verdad? No necesariamente así. Por lo tanto, la tabla dinámica lo que hace es separar los registros y definirlos o unificarlos y hacer un resumen en función de los criterios que usted le va a colocar. Una tabla dinámica nos permite hacer una comparación entre diferentes columnas de una tabla, ¿ya? Y por ejemplo, dice, lo primero que debemos hacer es especificar los campos de nuestra tabla de datos que vamos a comparar.
¿ya? Elegimos las ciudades como las filas de nuestra tabla dinámica. En este caso, porque yo quiero saber en función de la ciudad, ¿ya? Y eso se convierte, digamos, en criterio, ¿no? ¿Ya? Esa es como una fila, dice nuestra tabla dinámica. Excel tomará todos los valores de las ciudades de nuestras tablas de datos y los agrupará en la tabla dinámica para cada una de las ciudades. Posiblemente yo tenga una gran cantidad de registros, ¿ya? Pero solamente sean 3 ciudades a las que vendo. Al final el resultado va a ser 3 ciudades con cada uno de los datos, la suma de los datos, en este caso las ventas, ¿ya? Ahora hacemos lo mismo para especificar la columna de la tabla dinámica, en este caso producto, ¿ya? Es decir, clasificamos a través, uno son las ciudades, otra es a través de los productos, ¿ya? Los separa posiblemente, yo tenga así, de igual forma un registro donde tengo una gran cantidad de registros de compras, pero que únicamente vendo 4 tipos de productos, como está aquí en el ejemplo, ¿no? ¿Ya? Solamente vendo 4 tipos de productos, entonces eso lo hace un resumen y clasifica tanto las ciudades por producto y al final me va a separar el monto de la venta. Finalmente elegimos una columna de valores numéricos que serán calculados y resumidos en tablas dinámicas. En este caso, la venta, ¿verdad? Y ahí está las ventas ya en función de 2 criterios específicos, separando lo que son la ciudad, los productos y el resultado. Así de fácil es esto. Y como usted ya mismo nos decía, Gabriel, ya lo vio, lo vamos a hacer hasta más rápido, ¿verdad? Quizás solo esta clase. Así tendrá un reporte que compara las ciudades y los productos y para cada combinación obtendrás el total de ventas, ¿ya? Lo importante es que las tablas dinámicas te permiten elegir entre todas las columnas de una tabla de datos y hacer comparaciones entre ellas para poder realizar un buen análisis de la información, ¿verdad? Esa es la idea de las tablas dinámicas, ¿no? Bueno, aquí está como el ejemplo, ¿verdad? Las ventas, las guardé acá, pero las estoy separando en función de producto y de país, porque son los criterios que yo le he definido, ¿ya? Y para este tipo de información, ¿verdad? Ahí es donde uno puede evaluar cuál es la información que yo necesito, ¿no? Por ejemplo, si yo tomara país, estado, ciudad, creería yo que no me arroja nada de información importante, ¿ya? Es decir, tomar el país, el estado y la ciudad, ¿de qué me sirve con esos 3 datos? Tal vez solo para tener o cuantificar el número de ventas que he hecho por país, por estado y por ciudad. Es lo único, ¿ya? Podría ser hasta cierto punto si yo quisiera calcular el número de ventas, ¿ya? No en función de dinero, sino en cantidad de ventas, ¿ya? Pero de lo contrario, lo más importante aquí es tal vez tipo de producto y el monto de la venta, ¿no? Podría ser, aunque el otro también es válido, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo desee. Y ahí ya vamos a ver el ejemplo de cuando es un dato numérico el que yo introduzco o es un dato de texto, ¿verdad? Que en un caso lo suma y en el otro lo cuenta. Para entender de manera clara, dice el funcionamiento de las herramientas, veamos un ejemplo. Consideremos una base de datos de una empresa, ¿ya? Aquí vamos a ver nada más esto, ya vamos a ir haciendo un ejemplo, en la cual se registran las ventas realizadas por cada empleado, los campos en fecha, vender, producto y cantidad y monto. Bueno, hay diferentes, se abrirá el cuadro de diálogo crear tabla dinámica, en el que debemos confirmar el rango de datos de origen y la ubicación de la tabla en la misma hoja. Bueno, voy a ir haciendo, aquí yo tengo un archivo. Este era creo que algún examen, parte de algún examen, porque el examen no es sola. Cuando yo hacía exámenes con respecto a esto, no solamente era, esto era una parte, ¿va?, del examen. Aquí le quité las otras hojas. También evaluamos la parte de macros, también a veces la parte de hipótesis en un solo examen, ¿verdad? Escenarios y todo eso, porque estas son herramientas bastante sencillas. Entonces, aquí hay un ejemplo de un ejercicio, ¿verdad?, donde yo tengo una base de datos. Ahí está, si se fijan, hay alrededor de 3.338 registros, ¿verdad? Es una gran cantidad de información. Y si se fijan, es el mismo concepto donde tengo, por ejemplo, la referencia, que es como un correlativo, la fecha de alta, tipo de superficie, eh, el tipo de operación, si es alquiler o venta, la provincia, la superficie, esto como que es un registro de ventas
de propiedades, ¿verdad? El tipo de propiedades que puede ser parking, local, oficina, suelos, ¿ya? Luego el precio de venta, la fecha de la venta y el vendedor, ¿no? Entonces toda esa información ahí está, pero si se fijan son alrededor de 3.000 registros y es bien difícil así porque esto está ordenado en función de fecha, si no me equivoco. En un formulario, por ejemplo, usted puede ir guardando la información y en función de la fecha le va a quedar guardado, ¿verdad? Porque él va guardándolo en el último registro. El último registro. Entonces, es bien difícil obtener otro tipo. Digamos, si yo quisiese saber la venta solamente, pero lo mejor es usar tablas dinámicas, que es una forma bien fácil. Entonces, lo que dice, bueno, ¿cómo puedo generar para empezar una tabla dinámica? Pongo un clic ahí en la tabla. Me voy donde dice insertar y le doy donde dice tabla dinámica. Automáticamente me sale esta ventanita, que es lo que veíamos acá en el ejemplo, ¿no? Se abrirá un cuadro de diálogo, crear tabla dinámica, en el que debemos confirmar el rango de datos de origen, la ubicación de la tabla, en el mismo una hoja nueva. Si elegimos nueva hoja de cálculo, tendremos una hoja en la tabla. Bueno, ya vamos a ver eso. Entonces, en este caso, si se fijan, algo bien importante, no es necesario seleccionar toda la base, ¿verdad? Todos los datos, no, ¿verdad? No es necesario, ¿ya? Yo veía así en algunas prácticas jóvenes que a veces estos son de hasta 5.000, 10.000 registros y empezaban a hacerle así, y ahí se pasaban, imagínense, todo el rato ahí en el examen hasta llegar al final, ¿va? Y de ahí se les quitaba la selección y les tocaba volverlo a hacer. No, ¿verdad? No es necesario, solo póngase ahí encima de cualquier registro, le da tabla dinámica y se fija, él automáticamente le selecciona ya todos los registros donde está la información. Entonces sale la ventanita de crear una tabla dinámica y usted tiene que seleccionar una tabla o rango, ya está ahí seleccionada. No es necesario que usted lo haga, ya automáticamente se selecciona. Luego dice, bueno, si tuviera una fuente de datos externa, que en este caso no, ¿verdad? Si quiere una nueva hoja de cálculo, se va a abrir una nueva hojita. O si lo quiere poner acá. Entonces le voy a poner, le pone acá, por ejemplo, en la hoja de cálculo existente, o sea, en esta hoja donde está la tabla, y selecciona donde lo quiere. Le da un clic aquí, donde quiero yo que aparezca. Le voy a dar acá, ¿sí? Que ahí quiero que aparezca. Y pues le voy a dar a aceptar. Una vez le doy a aceptar, se me abre esta ventana donde yo debo de crear la tabla dinámica, ¿ya? Y ahí viene lo importante, porque crearlo es fácil, ¿verdad? Pero la cuestión aquí, lo importante es que usted sepa interpretar los datos y arrojar tablas dinámicas que arrojen información interesante, no información que no es nada relevante, ¿verdad? Entonces, luego dice, a continuación en la hoja de cálculo aparece un cuadro que nos invita a elegir los campos de la lista, campos de tabla dinámica. Bueno, ya vamos a ver ese ejemplo. Donde debemos completar los campos de filas, los de columnas, los de valores y los de filtro. Es decir, estos cuatro, a ver si se puede hacer un poco más grande, estos cuatro campos, ¿no? Aquí está donde dice filtros, columnas, filas y valores. No necesariamente, al menos tres si es necesario colocarlos, pero no necesariamente. Podría crear fácilmente una tabla dinámica con dos. Los valores si es necesario porque es lo que usted está prácticamente colocando en la tabla, ¿ya? Pero si puede ser a través de filas o columnas, ¿no? Una de las dos o ambas, ¿no? O ambas. Los filtros no es necesario que usted los seleccione para generar una tabla dinámica. No es necesario. Sin embargo, ahí está la opción donde usted podría aprovechar ese recurso, ¿verdad? Que es para filtrar los resultados que obtengo. Entonces, a partir de esos cuatro datos es donde yo genero toda la información que tengo de esa base de datos, ¿ya? Y ahí viene la importancia de saber dónde lo voy a colocar, ¿verdad? Para eso hay algunos conceptos que es bueno conocerlo, ¿verdad? Campos valores. Ya conocimos los diferentes campos que integran una tabla dinámica. Ahora estudiaremos en detalle los campos valores. ¿Ya? Cuando creamos una tabla dinámica, si el campo ubicado en el sector valores es del tipo numérico,
por defecto los datos son resumidos con la operación suma. Esto se lo comenté anteriormente. Es decir, si usted los datos que le está poniendo aquí en valores es numérico, me va a dar la suma. Es decir, por ejemplo, un numérico de todos estos es el precio de venta, ¿verdad? Si yo le pongo acá precio de venta, si se fija aquí está, lo que me da es, esto es la suma, ¿ya? La suma de todos los precios. Ya es como que yo le sacara aquí la suma a todo esto. Este valor que me da acá es la suma, ¿sí? Entonces, cuando el valor que yo pongo es numérico, me arroja la suma, ¿sí? Cuando el valor, yo le voy a quitar esto, cuando el valor que yo selecciono es un dato, un texto, por ejemplo, me los cuenta. Ya, por ejemplo, yo voy a poner la provincia y la vamos a colocar acá en valores, ¿sí? Si se fija, cuenta las provincias, ¿ya? Pero al final, que en este caso vienen siendo, como es el número, es como el número de registros, ¿ya? No es que me las esté separando. Ya para separarme las tendría que colocarlos como un criterio, por ejemplo, de fila. En este caso, como es un texto, él lo que hace es contar cuántos datos hay de provincia, ¿ya? Eso es lo que hace. Está contando cuántos datos de provincia hay, sea que estén repetidas o no. Al final me está dando los datos de los diferentes registros que hay, es decir, 3.337. Vamos a quitarle eso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. En cambio, si un campo de valor se elige un campo de texto, dice, ¿ya? El resumen por defecto se hará mediante la operación cuenta, ¿ya? Es decir, que va a contar esa cantidad. Y cada celda de la tabla dinámica mostrará la cantidad de registros que corresponden a esa celda, ¿ya? La cantidad de registros que corresponden a esa celda. Es como que yo le pusiera siempre tomando la parte de provincia, ¿ya? Ahí yo estoy colocando la parte de provincia, pero por ejemplo yo quisiera ponerlos acá, ahí sí, ¿verdad? Otra vez coloqué la parte de provincia en valores, ahí sí me está contando cuántas, de todos los registros que hay, de todos los datos, cuántos hay de cada uno por cada una de las provincias, ¿ya? Al final, si se fijan, siempre cuenta el total de registros. O sea, de los 3.337 ventas que se han realizado, que son los registros, 837 son de Barcelona, 862 son de Girona, Lleida o Lleida y Tarragona, ¿ya? Son ciudades de Barcelona. Entonces, ahí está, ¿no? Que el hecho que aquí lo que hace es contar, porque estoy trabajando en función de un campo de texto, no de un campo numérico, ¿ya? Luego vamos a ver, vamos a continuar. Sin embargo, dice, no siempre deseamos resumir la información a través de sumatorias y conteos. Eso es lo que está por default, ¿verdad? ¿Ya? Sumatorias y conteos. Pero tal vez, dice, precisemos hacer el resumen mediante alguna otra operación de cálculo, como por ejemplo el promedio. Veamos cómo es posible cambiar de operación. Dice, bueno, Excel nos ofrece varias alternativas a la hora de resumir los datos dentro de una tabla dinámica. Las opciones de cálculo son, bueno, ahí le aparecen. ¿Cómo vemos eso? Siempre tomando como consideración, y bueno, voy a quizás considerar siempre el mismo ejemplo, ¿verdad? Estoy acá. Yo le puedo dar un clic donde aparece el campo que estoy seleccionando y le puedo dar donde dice configuración de campo valor. ¿Ya? Le doy configuración de campo valor y si se fijan donde dice resumir campo valor elija el tipo de cálculo que desea usar, dice para resumir los datos del campo seleccionado. ¿Ya? Es decir, ahí están todos los demás campos o las demás operaciones que yo puedo calcular, ¿verdad? No solamente la suma y la cuenta, que si se fijan son las primeras dos, ¿ya? Son las primeras dos porque eso es lo que son como las principales, ¿no? Pero en función de eso yo podría seleccionar otro dato, ¿no? Dependiendo de la información que tenga que analizar, ¿verdad?
Ahí está, por ejemplo, el promedio, el máximo, los valores, el mínimo. Eso es cuando, por ejemplo, son numéricos, ¿verdad? Cuando son numéricos, sí yo puedo seleccionar el máximo, el mínimo, producto, contar los números, la desviación estándar, ¿no? Así se podría en función de los datos que yo tenga, pero no necesariamente es solo la suma y la cuenta. Aquí puedo variar eso. Luego dice, ya vamos a ver ese ejemplo. Suma, realiza la suma de diferentes datos, incluido la base de origen. La cuenta muestra la cantidad de registros. El promedio, los promedios de los valores, en el caso que sea, como les digo, un dato numérico. Máximo y mínimo, presenta los valores máximo y mínimo respectivamente, ¿verdad? De acuerdo a los registros que se tienen. La multiplicación de datos, cantidad de registros con valores numéricos, las desviaciones estándar de una muestra y de una población, ¿verdad? Recuerden que son, bueno, en el examen, no sé si a ustedes les puse ese examen, teníamos, no, creo que el otro grupo, desviación estándar para una muestra y para una población, ¿verdad? Hay diferencias en las fórmulas. Bueno, y la varianza muestral y poblacional, igual que la desviación muestral y poblacional. Entonces, ahí hay, toda esa información es la que yo puedo generar, digamos, a partir del campo valor que estoy analizando. Luego, el campo valor dice representa por defecto el formato general. Esto sucede aunque el campo tenga un determinado formato en la base de datos. Por ejemplo, si en la base de datos la columna correspondiente al campo de datos de la tabla dinámica tiene el formato moneda con 2 decimales, si no se especifica el formato en la tabla dinámica, los valores se mostrarán en formato general, ¿ya? Es decir, veamos aquí, voy a quizás quitar esto y voy a quitar esto también. Voy a poner un dato aquí, por ejemplo, el del precio venta. Voy a colocar precio venta acá y aquí quizás provincia, como para sacar el total de las ventas por provincia, ¿sí? Puse aquí en las filas las provincias y los valores. Si se fija, una tabla dinámica parte por lo menos a través de dos campos, ¿verdad? Uno que es el campo valores, que a ley tiene que tener, que es donde me define la información. Y otra en las filas o en columnas, o pueden ser ambas, ¿ya? Pero a través de las filas, por ejemplo, yo puedo definir de una vez una división o una clasificación en función de algún criterio, ¿no? Yo podría, por ejemplo, en columnas colocar, no solo me interesa saber, sino que el tipo de superficie, ¿ya? Pongo el tipo de superficie y lo arrastro hasta, ojo aquí, como me apareció en filas, si se fijan, me aparece en la CAME a través de cada provincia, ¿ya? Me aparece ahí, se puede ocultar, me aparecen los diferentes tipos de superficie, pero yo lo puedo tirar en columnas y en columnas me aparece ya acá, ¿no? Por ejemplo, según cada uno de los países, perdón, de las ciudades y el tipo de superficie, a cuánto ascienden las ventas de cada uno, ¿ya? Ahora, esta información, para ver el ejemplo ahí dice, bueno, esta información es, yo le puedo cambiar formato, independientemente del formato que tenga en la tabla, ¿no? Para eso, si yo quiero, por ejemplo, en el caso de las ventas, le voy a dar siempre acá, le doy donde dice configuración de campo valor, ¿ya? Y y me voy aquí donde dice formato de número. Se me va a abrir una ventanita ahí y como esto es como cambiar el formato de un dato de una celda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo sé que esos son dólares. Le voy a dar moneda y bueno, como son grandes cantidades y no tienen decimales, yo lo voy a manejar con 0 decimales, ¿no? Le voy a dar a aceptar y le doy de nuevo a aceptar y si se fijan ya me cambió los formatos. Es decir, aquí puedo yo modificar los formatos, números, decimales, etcétera, en función de la información que tiene mi tabla dinámica, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la parte de cómo cambiar formato. Me vengo acá, configuración de campo de valor, formato de número y ahí están los formatos diferentes datos que yo tenga. Ya le vamos a dar a cancelar. Bueno, y ahí está el ejemplo, ¿no? La imagen. Luego dice formato del campo. Bueno, el campo valor presenta por defecto el formato general. Ya, bueno, esto sucede aunque el campo tenga un determinado formato en la base de datos. Por ejemplo, si en la base la columna correspondiente al campo valor de tabla tiene el formato moneda. Yo creo que esta está repetida. Sí, ¿verdad? Creo que está repetida esto. Perdón.
Bueno, ya terminé, ¿no? Bueno, sigamos en la 2. Bueno, esa es una forma de poner los formatos. Luego hablamos de cálculos en las tablas dinámicas. No sé si esta era la última. De acuerdo, no sé si por aquí tengo. Ah, sí. Creí que la segmentación no estaba. Cálculos en tablas dinámicas. Bueno, anteriormente dice, hemos visto que las diversas operaciones de cálculo que podemos realizar en las tablas dinámicas, ¿no? Hay diferentes operaciones. ¿Ya? Por eso sabemos que el listado de las operaciones se ubica en la solapa resumir, ¿verdad? Valores por el cuadro configuración del campo valor. Dentro del mismo cuadro encontramos la solapa mostrar valores como que nos permite especificar de manera en que se mostrarán los resultados, ¿ya? En la tabla dinámica. Digamos sus opciones, mostrar valores como dice. Bueno, para eso, ¿dónde puedo cambiar eso? Vamos a ver acá. Yo tengo acá y le doy, por ejemplo, acá configuración de campo valor. Ya, ahí está resumir valores por lo que mencionaba ahí la teoría, ¿no? Ahí está lo que ya vimos. Pero también está otra opción donde dice mostrar valores como, ¿ya? Mostrar valores como. Y puede haber cálculos o mostrarlos de alguna forma específica, ¿ya? Por ejemplo, en forma de porcentaje. Si yo quisiera no representarlo en forma de dinero, sino que en forma de porcentaje del total general, por ejemplo, decir que cada dato al final, la suma de todo va a ser el 100%, ¿ya? Eso es porcentaje total general. Si se fijan, le voy a dar clic ahí y le voy a dar a aceptar. Si se fijan, todo suma 100%. ¿Ya? Aquí me aparece abajo, miren, donde dice la barra, aquí en la barra suma 100%. ¿Por qué? Porque yo le di configuración del campo valor, mostrar valores como porcentaje del total general. También lo podría hacer del porcentaje del total de columnas. ¿Cuáles son las columnas? Las columnas son los tipos de superficie, ¿ya? Cada una representa un porcentaje de tipo de superficie, ¿ya? Del función del 100%. Le voy a dar acá y le voy a dar a aceptar. Si se fijan, ahora cada columna es mi 100%, ¿ya? Por eso dice, en función del porcentaje de las columnas. Es decir, del 100% de la superficie escasa, tipo de superficie escasa, el 28% de ese total fueron en Barcelona. El 29,89 fueron en Girona y así sucesivamente, ¿no? Pero donde yo estoy colocando ya mi 100% por columna. Lo mismo, por ejemplo, si yo le pongo que lo quiero mostrar como el porcentaje total de las filas. Ya, ahora van a ser por ciudades. Aquí suma el 100. Es decir, que Barcelona, las casas representan del total, Barcelona el 15,64%. ¿Ya? Entonces, eso va en función de cómo yo lo quiero mostrar, ¿verdad? Esa es la otra parte de la herramienta. ¿Ya? Una vez dice sin cálculo, representa directamente los resultados de la operación sobre los datos. Es la opción configurada por defecto, ¿ya? Es decir, sin cálculo, ahí está el dato que hemos encontrado. Luego, porcentaje del total general, que es del total de columnas y total de filas. Al final, sumando todo, me da un 100%. Con esta opción podemos visualizar los resultados como porcentaje sobre el total general y el total de columnas y el total de filas respectivamente. ¿Ya? Diferencia D muestra los resultados como diferencia con respecto a una categoría de uno de los campos, la cual es considerada como una base. ¿Ya? Luego, porcentaje de diferencia D es como si yo me estoy comparando con otro dato y quiero saber cuál es uno o la diferencia u otro o el porcentaje de diferencia respecto al otro. ¿Ya? Total en y porcentaje del total en los resultados acumulados para el campo especificado en valores absolutos y porcentuales. Para muchas de las opciones disponibles necesitamos especificar un campo base y un elemento base. Bueno, eso ya lo hemos mencionado. Bueno, ya vamos a hacer estos ejemplos que están acá. Luego también hacer una tabla dinámica no es solo hacer una tabla dinámica.
Es decir, para que quede una información bien representada, lo importante es también generar aparte de una tabla dinámica, generar una gráfica dinámica y una segmentación de datos. Son tres cosas que hacen que la información se vea mejor. La tabla dinámica hace el resumen, la gráfica, la representación gráfica de los datos y por último la parte de la segmentación que es más una especie de filtro en la cual nos puede permitir de forma fácil segmentar la información, ¿ya? Repartirla según algún criterio, definirla según un criterio específico. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Y bueno, esa es la parte de la segmentación, ¿verdad? La herramienta de análisis, filtro y comparación de una planilla de cálculo permite resumir, ordenar y procesar gran cantidad de datos. Sin embargo, cuando trabajamos con muchos filtros, es probable que perdamos la cuenta de todo lo que hemos activado. Es decir, usted puede usar filtros, pero demasiado filtro le puede generar mucho inconveniente en la información, ¿verdad? O se vuelve compleja o no se entiende. Para evitar esta situación utilizamos la herramienta segmentación de datos, también herramienta que está ahí en la pestaña de insertar dentro de Excel, que nos ayudará a filtrar la información de una tabla dinámica o de una conexión de datos. Vínculos a datos externos es un libro que puede, bueno, de manera muy simple mediante un conjunto de botones sin tener que abrir lista de datos para elegir qué podemos filtrar. Ya vamos a ver un ejemplo. Bueno, ahí está una lista de datos en la cual yo puedo, imaginemos que yo tengo esto acá y resulta que le vamos a dar insertar y le vamos a dar segmentación de datos. ¿Ya? Me va a aparecer una lista de qué criterios quiero segmentarlo y supongamos que yo quiero segmentarlo por vendedor. Le voy a dar a aceptar y me va a aparecer esta tabla en la cual me aparecen todos los vendedores, ¿ya? Los 6 vendedores. Yo perfectamente puedo seleccionar, aquí en este momento están todos, ¿sí? Están todos, ¿ya? Es decir, todos están seleccionados, pero yo podría manejar los datos en función de algunos específicos, ¿ya? Por ejemplo, le doy un clic a Jesús y solo me arroja los datos en función de Jesús. Si le doy selecciono dos, ya a través de esos dos, o solo estos tres, me está arrojando la misma información, pero en función de solo estos tres o estos dos, ¿verdad? Para poder seleccionarlos así, tengo que mantener presionado el control y darle clic, ¿no? Para seleccionarlos. Entonces los datos van cambiando en función, porque es una forma de hacer una especie de filtro, ¿verdad? Una forma de hacer filtro. Ahí yo puedo, al darle borrar filtro, me aparecen todos habilitados. Entonces, esta parte de la segmentación es algo que facilita la visión de información en función de algún criterio que yo quiero filtrar, digamos, los datos, ¿no? Entonces, perfectamente usted puede generar la tabla de datos, generar su gráfica, ¿ya? Y a partir de eso también su segmentación de datos o quien va a ver, por ejemplo, la información según la segmentación que él requiera, ¿ya? Por cada campo de datos seleccionados creará una ventana de segmentación de datos individual. O sea, es decir, por ejemplo, yo podría crear acá le vamos a dar otra segmentación de datos. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, el vendedor y no solo estamos trabajando bien con el tipo y la ciudad, la provincia, perdón. Eh, podría ser operación. Bueno, esta ya la tenía, no sé por qué la puse, pero ahí está, ¿no? Ahí tengo dos, ya tengo dos segmentaciones, ¿sí? Tengo dos segmentaciones donde yo puedo jugar con eso, es decir, yo quisiera saber solo las de Joaquín en función del alquiler, es esto, ¿no? Perdón, venta, ¿verdad? En este caso, venta. Si fuera alquiler, solamente eso.
¿ya? O quiero saber el de Joaquín, Luisa, María, solo en cuestión de alquiler. O solo venta, ¿ya? Cambia la información. Entonces la segmentación de datos, ese es el fin de la segmentación de datos, ¿ya? Luego, por cada campo, dice, se creará una ventana de segmentación de datos individual, así como le mostré ahí. Estas ventanas contienen, bueno, el encabezado, muestra el nombre del campo, nos permite identificar el cuadro de segmentación y el destino, ¿ya? Luego, los botones de filtro, cada elemento distinto en la tabla dinámica por el campo tendrá un botón, ¿ya? Y para seleccionar varios elementos consecutivos marcamos el primero y con el botón izquierdo del mouse apretado arrastramos hacia el resto de los elementos que queremos incluir. Bueno, para seleccionar elementos no consecutivos hacemos clic en cada botón mientras pulsamos la tecla control. ¿Ya? Con control presionado le va dando clic y va seleccionando. Cada vez que activamos elementos de ventana, el filtro se aplicará en la tabla de ventana. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿ya?, de una segmentación así como hemos visto. Bueno, aquí hay otro. Bueno, y algo importante también es el formato, no solamente de la segmentación. Ya el formato, siempre acuérdense que al menos sí me gusta que por lo menos, si no me doy cuenta de lo que ha hecho, por lo menos se esfuerza aunque sea cambiándole color. No creo que el que le pase una práctica, un examen, hasta le cambie el color a usted, ¿verdad? Al menos, por lo menos eso, si no me doy cuenta, bueno, de lo demás, ni modo, tuvo suerte. Pero en la parte de la edición acá es bien sencilla, porque usted se va, bueno, selecciona la tabla y se va donde dice diseño, y ahí le aparecen un sinfín de estilos, ya donde usted puede fácilmente darle algún estilo lo mismo acá, ¿no? En una tabla, yo le puedo eh, cambiar colores o más que todo colores, ¿verdad?, de diseño. Con las ventanas de segmentación son entre elementos visibles dentro de nuestra hoja. Es posible que necesitemos darles un aspecto acorde con el resto de elementos. Para hacerlo podemos cambiar el tamaño y la ubicación de cada ventana, modificar combinación. Bueno, se puede hacer, aquí hay una bien exagerada, ¿verdad? Pero se puede hacer eso, cambiar tamaños, cambiar estilo, ¿verdad? También. Tamaño, propiedades. Se puede modificar todo eso, ¿verdad? Eso es detalle aparte, ¿no?, que usted puede editar. Bueno, veamos, vamos a ir haciendo el ejemplo para terminar. Luego dice, bueno, esto ya la clase, normalmente esto lo daba yo antes de ver los escenarios y todo eso, por eso esta diapositiva que está algo viejita todavía aparece. Voy a borrar todo esto. Ya voy a borrar todo esto que al final no me sirve, digamos, para lo que quiero hacer ahorita. Voy a dejar de esta forma y vamos a hacer una especie de ejemplo de ejercicio en el cual en algún momento fue alguna parte de algún examen. Lo va a hacer usted como práctica, donde me va a completar todo. No, si no logro terminar porque son las 7:37, ya solo nos van quedando 23 minutos. Si no logro hacer los 5, o al menos voy a ir haciendo, aunque sea las tablas dinámicas, usted le agrega la gráfica y usted le agrega la segmentación y cambia los estilos, ¿ya? Veamos, el primero dice, por ejemplo, yo para la base de datos que muestra realice las siguientes tablas dinámicas. Por ejemplo, ahí tengo toda la base de datos y yo lo primero que quiero es tener un total de superficie en porcentaje y en metros cuadrados por provincia, ¿ya? Total de superficie en en porcentaje y metros cuadrados. Me pongo acá. ¿Y qué es lo que yo quiero? Bueno, la superficie. Si se fija, la superficie está dada, aunque ahí no especifica, pero imagino que debe ser metros cuadrados, ¿verdad? Le voy a dar superficie y eso es lo que ahí me aparece. Total de superficie. Ya me apareció ahí.
¿ya? Pero yo la quiero en porcentaje y en metros cuadrados, ¿verdad? Como lo hemos visto ahí, pero por provincia. Entonces yo en las filas le voy a poner la provincia y si se fijan ya tengo las provincias y ya tengo las superficies, pero ahorita en metros cuadrados, ¿sí? Ahorita es metros cuadrados, ¿sí? Ahora lo que hay que ver es que también me lo está pidiendo en porcentajes. Entonces voy a darle de nuevo, le voy a seleccionar otra vez superficie y la voy a volver a arrastrar a valores. Y me aparecen ya dos campos valores que son de la superficie. En este momento ambos me salen del total, ¿no? O sea, es decir, me salen en metros cuadrados, pero yo lo necesito total de superficie en porcentaje y en metros cuadrados por provincia. Entonces, una de las dos, yo le voy a dar, por ejemplo, a la primera, le puedo dar configuración de campo valor y le voy a dar mostrar valores como, y yo lo quiero mostrar como el porcentaje del total general, ¿sí? Entonces le voy a dar a aceptar y ahí está ya. Es decir, ahí tengo ya de esta forma el total de superficie en porcentaje y en metros cuadrados por provincia. Y ahí están las provincias, así de fácil, ¿verdad? Igual me voy aquí a diseño y le pongo otro colorcito. Voy a poner ese. Arreglo aquí un poquito y ahí está, ¿no? Ahora viene aquí algo importante que es, y yo normalmente si es bueno la parte de la, yo a veces se lo dejo abierto y le pongo, bueno, incluye al menos dos segmentaciones de datos, le pongo, ¿ya? Este, eso es una opción, ¿no? Pero digamos, poniéndolo de esta forma, acá yo le voy a poner una segmentación a esta información donde yo tengo por provincia y la superficie que me puede servir, ¿no? Por ejemplo, podría ser una forma, el tipo de operación, podría ser, ¿no? Una forma y la otra podría ser también, por ejemplo, el tipo de superficie. Podrían ser ahí dos segmentaciones que me interesaría saber, ¿ya? Una podría ser, por ejemplo, la parte del tipo de superficie, es decir, de qué tipo es, ¿verdad? Ahí están seleccionados todos. Puedo darle acá a borrar filtro y me va a aparecer todo. Ahí está todo, ¿ya? Pero también tengo ahí el tipo de operación, si es un alquiler o una venta, ¿ya? Puedo saber, por ejemplo, cuánto de las superficies totales por provincia, cuáles fueron de alquiler y cuántas fueron de ventas, ¿no? Voy a cambiarle a esto colores, no sé, aquí no hay mucho, en estos estilos son bien sencillos, ¿verdad? Pero bueno, trate la manera de siempre ser bastante uniforme, ¿verdad? Con toda la información, no un montón de tablas de todos colores. Entonces yo aquí puedo segmentar según el criterio que yo quiera, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, solo los de oficina, si yo quisiera parking y oficina, ya ahí van cambiando los datos, o solo en alquiler. O solo en venta, ¿verdad? ¿Ya? Entonces voy a borrar estos filtros y lo voy a dejar todo completo. Y también siempre es importante una gráfica, ¿verdad? Yo le puedo perfectamente aquí dar un clic, insertar y le puedo dar un gráfico. En este caso, como hablo de porcentajes, una de las formas, si se fijan, como estoy graficando los datos, miren una gráfica de barra. Si se fijan la gráfica de barra ahí, no me dice mayor cosa. ¿Ya? No es una gráfica de barra, una gráfica que yo pueda representar eso. ¿Ya? Para representar un porcentaje, lo más común es una diagrama de pastel, ¿no? Que al final es la que me genera, digamos, me representa de mejor forma, digamos, un porcentaje. Aunque estos son datos, es decir, son metros cuadrados, al final lo que yo estoy representando son los porcentajes. Es decir, si se fijan, son bastante equilibrados los datos, ¿verdad? Casi todos andan por el 25, 23%. Pero aquí a la par tengo la información en función de los, si se fijan, de los metros cuadrados. Si se fijan, aquí voy cambiando el criterio, por ejemplo, y me va
cambiando la gráfica, ¿verdad? Si yo solo quiero ventas, ¿ven? Va cambiando toda la información, ¿verdad? Si yo solo quisiera, en función de 3, ¿verdad? Cambian los resultados, ¿no? Entonces, esa es la idea de esto. Veamos el siguiente. Dice, por ejemplo, monto total de ventas por tipo de superficie y operación. Bueno, voy a colocarme acá. Le vamos a dar insertar, tabla dinámica. La ubicación yo quiero que sea aquí mismo, pero más abajo, ¿verdad? Lo voy a colocar acá. Le vamos a dar aceptar. Y automáticamente vamos a crear la otra. La otra dice que es monto total de ventas por tipo de superficie y operación. Para empezar, monto de ventas. ¿Qué me da el monto de venta? El precio de venta, el precio que la vendí. Si yo sumo todos los precios de venta, al final me da el monto total de lo que vendí. Por lo tanto, vamos a colocar precio de venta como un campo valor. Ya en el campo valor yo tengo, por ejemplo, aquí, a partir de aquí yo ya tengo, todo esto es dinero. Esto es cantidad, monto total de todas las ventas. ¿Ya? Esto es el monto total de todas las ventas. Suma precio venta. Pero yo solo quiero el monto total de ventas por dos criterios. Uno es por tipo de superficie y por la operación. Es decir, voy a seleccionar tipo de superficie. Si se fijan, ya me aparecen los tipos de superficie y luego la operación. La operación no necesariamente puede ser, aquí está alquiler y venta, no necesariamente puede quedar en la fila, sino que también la puedo trasladar a columna. ¿Ya? Y si se fijan, ahí ya tengo todas las de alquiler y las ventas. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esto es dinero, porque son montos. Entonces le voy a poner acá y la suma del precio, le voy a dar configuración del campo valor y le voy a cambiar formato de número. Voy a ponerle moneda, le voy a quitar los decimales porque al final son números bastante elevados. No sé qué moneda será. Bueno, que esto es un ejemplo de España, creo, pero hace años, imagino que eran pesetas todavía. Pero bueno, le vamos a dejar 0, aceptar. Entonces le vamos a poner esto acá y ahí está. Ahí lo tenemos ya representado en función de dinero, ¿ya? Monto total de las ventas por provincia y por operación, decía, ¿no? Por tipo de perdón, sí, monto total de ventas por tipo de superficie y de operación. Tipo de superficie, ¿ya? Y la operación, si es alquiler o ventas. Igual forma, la selecciono, me voy a diseño y le puedo cambiar aquí el color. Bueno, más o menos. Luego, segmentemos esto. Voy a ponerle acá, le vamos a dar insertar, perdón. Le vamos a dar una segmentación de datos. Y bueno, ¿qué nos interesaría? Por ejemplo, bueno, yo tengo, por ejemplo, cuáles son alquileres, ventas, clasificados por el tipo de superficie. Quizás me interesaría saber, por ejemplo, el vendedor. ¿Sí? El vendedor, bueno, hay campos que no me dicen nada, ¿verdad? Por ejemplo, la referencia, que es un correlativo, no me dice nada. Las fechas posiblemente sí me puedan dar cierta información, lo que pasa es que de repente a veces son una gran cantidad de registros, póngale si es un año, ¿verdad? Y todos los días se generan registros, va a tener ahí una segmentación de las 365 fechas, ¿verdad? Entonces, a veces ahí se vuelve bastante eh, complejo eso de estar seleccionando eso, pero es válido, ¿no? Si yo quisiera hacer fechas específicas, ¿no? Allí también viene muy, quizás de la mano con cómo guardo la información dentro de mi hoja de cálculo, ¿ya? Si es como yo la necesito. Vamos a dar solo esa de vendedor, donde yo acá, por ejemplo, estoy colocando ya en función de los vendedores, me voy a ir aquí al formato, más o menos. Y ahí tengo, por ejemplo, ya, si yo solo quiero saber de don Joaquín, cómo le ha ido, ¿verdad? O la niña Luisa, la niña María, o si quiero saber solo de las mujeres, ¿verdad? La niña Carmen, la niña Luisa y la niña María. ¿Ya? Es un ejemplo. ¿Qué tipo de datos nos puede arrojar aquí una gráfica? Digamos que esto podría ser una buena gráfica. Si se fijan, ahí podemos ver por cada tipo eh, de
de superficie en miles, bueno, son quizás millones, en millones de, no sé, la moneda no especifica cuánto anda cada uno. Entonces esta gráfica sí se vuelve representativa. Hay un gráfico de pastel no me sirve. Mira. O sea, podría ser, pero este no me especifica solamente alquiler como tal, ¿verdad? En cambio, en una gráfica perfectamente tengo la comparación de ambos, ¿verdad? Entonces le voy a dar a aceptar. Eso es importante, ¿verdad? Que usted logre también entender la representación del tipo de gráfica que va a utilizar, ¿verdad? No es solo poner una gráfica porque sí, ¿verdad? ¿Ya? No es solamente eso, porque si no, si de eso se tratara, pues no, no tiene chiste, ¿verdad? Al final es que la gráfica represente los datos, ¿ya? Y sea la gráfica adecuada para representar los datos. Veamos otro, ya antes de ir terminando. Posiblemente no vamos a terminar de hacer estos 5. Usted los termina en su casa, va a ser parte de la práctica esta. Y le voy a subir uno más similar, con algunos 4 o 5 ejercicios. Así, ¿verdad? Para que usted los haga. Y esa va a ser la práctica en una sola archivo de Excel. No es necesario que me suba el montón de archivos de Excel, ¿verdad? Ahí mismo lo puede hacer, ¿ya? En uno solo, ¿ya? Las dos que le ponga, tanto como le voy a subir estos archivos de Excel si se los voy a subir para que pueda trabajar. Ahí sí le tengo que subir la base de datos. ¿Ya? Es decir, no la va a digitar usted tampoco. No, el archivo en Excel con esta base de datos yo se lo voy a subir. Posiblemente en otra hoja le agregue otra base de datos con otras preguntitas. Y eso es todo lo que va a desarrollar. Lo mismo que estoy haciendo yo acá. Para cada uno de lo que aquí le pide, usted va a desarrollar su tabla dinámica, un par de segmentaciones, una o dos segmentaciones por cada uno, acordes a lo que estamos acá viendo, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí no me va a poner la superficie en función de metros cuadrados, ¿verdad? ¿Ya? Una cosa es el tipo de superficie, pero no me va a poner, porque aquí ya lo tengo, ¿verdad? Aquí están divididos. No va a poner esa misma acá. Luego, una gráfica que represente los datos. Eso nada más para cada uno. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y le voy a dejar, allí siempre a mí me gusta esto, que es elabore una tabla dinámica que arroje información importante. Eso que usted se le invente, ¿ya? En función de algo que usted, ahí me gusta ver porque es el criterio que usted tiene con la información, ¿verdad? ¿Qué información podría ser valiosa, representarla de esa información? Vamos a hacer este otro. Dice, monto total de ventas y porcentaje total por vendedor y tipo de operación. Vamos a partir de ahí. Vamos a seleccionar acá, insertar tabla dinámica. Y siempre la vamos a colocar aquí abajo. Igual forma usted los puede ir colocando abajo. No es necesario hacerlo en otras hojas. Si usted quiere, sí, ¿verdad? Ya es cuestión de gustos. Voy a seleccionar ahí y voy a colocar la siguiente. En esta tabla dice que yo necesito poner el monto total de ventas, ¿ya? Y porcentaje, monto total de ventas. Para empezar, nos vamos a ir. ¿Qué me da eso? El precio de venta, ¿sí? Ya me aparece aquí la venta de nuevo, monto total. Pero esta vez dice que es y porcentaje del total, también, ¿verdad? De la venta, por vendedor y tipo de operación. Entonces ahora sí voy a colocar el vendedor. Si se fijan, ya tengo por vendedor y tipo de operación. Dice tipo de operación. Sí, ¿verdad? Tipo de operación, quiero ver. Sí, tipo de operación. Entonces la operación, ahí está alquiler y lo puedo poner así. Esta está muy parecida, ¿verdad? Con la diferencia que ahora es por vendedor. ¿Ya? Casi lo mismo que hemos hecho acá con la segmentación. Al final,
Ya esto porque es un ejercicio, pero ya en la realidad bastaría quizás con uno, ¿no? Bueno, ser que lo quieran ver específicamente ya cada uno de los vendedores, ¿no? Entonces aquí estamos viendo y dice monto total de ventas y porcentaje del total por vendedor y tipo de operación. Ah, bueno, pero aquí lo tengo. Ah, pero no le he puesto, por ejemplo, el porcentaje, porque dice monto y porcentaje. Entonces voy a poner de nuevo el precio de venta acá, ¿ya? Pero en una de ambas, de las dos voy a poner porcentaje del total general, ¿ya? Entonces aquí está ya como, hoy sí, ¿verdad? Definido. Tanto por vendedor y por el tipo, ya sea ventas o ya sea alquiler, ¿sí? Tanto el monto como el porcentaje del total. Por lo tanto, si se fijan, al sumar todos los porcentajes, ya aquí tengo el 49 y aquí tengo el 50. Si yo sumo 49,02 y 50,98, me da el 100%, ¿ya? El 100%. Por eso dice del total. No dice en función de la columna o de la venta o el alquiler, de las filas, no, ¿verdad? No dice eso, sino que en función del total. Esta tabla es un poquito más extensa. Vamos a darle acá al diseño. El formato, este sí es porcentaje, ¿ya? Y este acuérdese que es dinero, eso es dinero. Eh, Aquí yo le puedo poner la suma, el de arriba creo que era, si no me equivoco, quiero ver, mostrar valores sin cálculo, ¿sí? Este le voy a cambiar a moneda. Vamos a dar a aceptar. Entonces ahí está ya representado en monedas y representado en porcentajes. Una segmentación de este tipo, bueno, podría ser, estoy viendo los tipos, las ventas y estoy viendo, podría ser a través de el tipo de superficie, ¿verdad? Un poco el contrario de la anterior. Vamos a dar insertar segmentación de datos, podría ser el tipo de superficie. Bueno, vamos a colocar, por ejemplo, una fecha de venta, pero ya van a ver cómo queda eso, ¿no? Porque es bastante información. Entonces aquí la vamos a colocar, a cambiar formato. Si se fijan las fechas, miren, aquí sale una gran cantidad de fechas. Estamos hablando de 4, 5, 3 años. Son, claro, no todos los días, pero sí fechas de los 3 años. Entonces ahí podría yo filtrar a través de fechas, ¿ya? Y también podría filtrar a través de eh, tipos de superficie. Bueno, aquí con esta gráfica, vi que graficar este tipo de gráfica, a veces este tipo de gráfica es bien, no me dice mayor cosa, ¿no? La circular, el problema es que, bueno, en este caso solo está haciendo del alquiler. La parra son bastante, no mucho. Lo que pasa es que no se logra ver, pero ahí está, ¿verdad? Que son los porcentajes. Podría ser el caso de esta, ¿no? Que me representa, por ejemplo, para cada uno de los vendedores, el monto, ¿ya? Que al final en porcentaje es similar, ¿verdad? ¿Ya? Pero en cuestión de monto yo podría ver para cada uno cuánto es tanto de alquiler como de venta. Ahora, estos naranjas que usted ve, este naranja y este amarillo lo logra ver acá, pero acá no. ¿Por qué? Porque ese es porcentaje. Y entonces, claro, yo tengo esta escala que está dada en millones. Pues. Entonces, al final, que yo tenga aquí este porcentaje que llega hasta un 100%, ¿verdad? O uno, no se logra ver. Pero acá es
es mejor, ¿verdad? Que ni se ve. Al final es la misma representación, en el sentido que el porcentaje, o sea, la representación gráfica es la misma. Pero yo me iría más en este tipo de información por datos, o sea, monto. Al final es la plata lo que me interesa. No tanto, Carmen es el 9%. Bueno, podría ser, ¿no? Pero al final aquí está representado el monto total, ¿verdad?